Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una edición más a esta revista de Medio Oriente aquí en Radio Sefarad con Masa Gabriel. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro. ¿Qué tal todo en Radio Sefarad? Aquí estamos, continuamos con programas dedicados a la cobertura de asuntos de temática judía y también de medios de comunicación, como es el caso de tu programa que nos acercas aquí semanalmente y que hoy estará enfocado, entre otros asuntos, con Ucrania principalmente debido a ese ataque que se producía por parte de Rusia la semana pasada en base a la fecha que hoy grabamos, martes 1 de marzo. Sí, mientras estamos grabando se supone que hay conversaciones de paz, pero en Bielorrusia, si Bielorrusia puede ser un actor neutral, que no lo es, pero Rusia sigue bombardeando y sigue la invasión. El caso es que realmente, claro, nosotros no nos dedicamos a la información respecto a Ucrania, pero hemos visto mucho de lo que está pasando con Ucrania reflejado en alguno de la información respecto a Oriente Medio. ¿Y por qué digo esto? Porque aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, muchos medios, más que medios, gente a título personal, pero bueno, líderes de opinión, periodistas, etcétera, han metido el tema de la agenda de Israel en medio, o sea, anti-israelí. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente una de las grandes cuestiones, lo veíamos en Twitter, es ¿por qué la gente se indigna tanto con Rusia, pero no con Israel? ¿Por qué tanta indignación con Rusia y nada? Y a Israel, decía incluso un periodista español, le dejan los altos del Golán y no hay esa indignación, etc. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que no son temas que tengan nada que ver. Los altos del Golán, que era el ejemplo que ponía este periodista, no se conquistan en una guerra ofensiva. No es que de repente Israel diga voy a atacar al vecino y me voy a quedar con su terreno. No, es lo inverso. Israel es atacado desde ahí y en una guerra defensiva Israel ocupa esos territorios. Hay un debate precisamente jurídico y legal respecto a qué ocurre cuando los territorios se ocupan en una guerra defensiva. Por otro lado, el ejemplo que ponían también sobre Israel y los territorios ocupados, que decían, el problema es que hay que ser claros. Ucrania es un país soberano con fronteras delimitadas y aceptadas internacionalmente. Rusia es otro país que no le gusta que exista Ucrania e invade este país. En el caso de Israel no tenemos unas fronteras reconocidas internacionalmente, ya que esas fronteras deben debatirse entre las partes y las partes no llegan a un acuerdo, pero no se puede decretar, es decir, no podemos cambiar completamente los factores. ¿Qué ocurre? Que el activismo anti-israelí está muy, muy entusiasmado con poder crear esta especie de comparación entre el pueblo palestino y los ucranianos. Lo que pasa, y yo creo que esto es muy interesante destacarlo, es que si alguien ha hecho una comparativa con esto, el primero en hacer una comparativa con esto fue el propio presidente ucraniano. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo un discurso en su día en el que comparaba la lucha de Ucrania con la lucha de Israel. ¿Y en qué medida esto se puede comparar? Pues en que Putin no considera que Ucrania tenga el derecho a existir. ¿Por qué? Porque no lo ve como un Estado. Dice, no, ya nos lo ha dicho en sus discursos. Y la gente se ha indignado con eso. Bueno, el problema con Israel es precisamente que sus vecinos no quieren que exista. Y lo han dicho en infinitas ocasiones. El problema es que no nos lo cuentan los medios. A lo mejor sería muy interesante que fueran un poquito igual de explícitos que están siendo con la voluntad de Putin, pues que fueran igual de explícitos con la voluntad de Abbas, o con la voluntad de los sirios, o con la voluntad de Irán.
de toda una serie de países que no aceptan. Es decir, si hay algún tipo de comparación posible, no es precisamente Ucrania con Palestina, porque lo que está en juego aquí es la existencia de dos estados soberanos, uno de ellos con unas fronteras que hasta ahora estaban delimitadas claramente, y otro que no tiene fronteras delimitadas, porque una de las partes precisamente se niega a dejarlo existir. Y aceptar fronteras sería aceptar su existencia. De hecho, veía en Twitter, se preguntaba un usuario, que le llamaba la atención esta claridad moral, ¿no? Esta certeza moral con el conflicto en Ucrania, y se preguntaba por qué cuando a los israelíes les llovían misiles en las comunidades israelíes, ahí no había tanta claridad moral. Pero bueno, quería traer esto porque vamos a ver muchas de estas comparaciones y ya empieza a haber mucho el arrimar el asco arrimar el asca a la sartén o a la sardina, bueno, no sé cómo se dice la frase. Cada uno llevarlo a su propio campo, ¿no? Es como yo estoy en el activismo anti-israelí, voy a aprovechar esto para el activismo anti-israelí. No se sostiene. Hemos visto eso y luego, si quieres, te cambio de tercio y te cuento 2 ejemplos interesantes de lo que hemos visto esta semana en errores de medios. Venga, vamos con ellos. Uno es una clara omisión, que lo teníamos en el día de hoy en Europa Press, donde se hacían eco de la muerte de unos palestinos, de 2 palestinos concretamente, y en ningún momento de toda la nota explicaban que había una redada para detener a una persona que estaba buscada por actividades terroristas y que las 2 víctimas palestinas eran miembros de la yihad islámica palestina, que así lo reivindicó la propia yihad. Es decir, si tú no cuentas que las víctimas son terroristas, que además están en medio de un tiroteo contra los israelíes, pues da la impresión de que Israel va por ahí matando. Estamos lamentablemente muy acostumbrados, pero no nos tenemos que acostumbrar, porque así como ahora nos estamos todos dando cuenta de lo que son los medios cuando sirven para la propaganda, que esto lo estamos viendo con la cuestión rusa, ahora se prohíbe Russia Today, Sputnik, medios que por otro lado han estado siempre también azuzando el fuego anti-israelí, pues me parece interesante que nos lo planteemos para todo. O sea, necesitamos un periodismo mucho más riguroso, porque si no se van a seguir colando demonizaciones como estas. Eso por un lado, y luego hablando de demonizaciones, había, por cierto, con respecto a Ucrania, había alguien diciendo que la culpa de lo que está pasando de Ucrania es de los israelíes, es de los judíos, es de los israelíes, porque claro, si no se les permitiera a ellos hacer lo que hacen, Putin no se habría tomado la libertad de hacer lo que hace ahora, ya ves. Pero no, lo que quería comentar de la otra obsesión anti-israelí, en este caso no es con Ucrania, pero bueno, también un artículo ridículo porque demuestra una falta de conocimiento de lo que está tratando bastante llamativo, y el artículo es largo, plagado de errores, pero bueno, salió en el diario Deia y es un artículo de opinión. Y básicamente lo que viene a decir, bueno, por ejemplo, habla de por qué el informe de Amnistía Internacional tiene razón. Entonces, ni siquiera sabe lo que habla el informe, porque lo que dice es que el informe de Amnistía Internacional, como lo hemos hablado aquí en varias ocasiones, sí, pone el principio el pecado original es en la misma creación de Israel como Estado judío. Y según este opinador, el derecho a existir de Israel no se discute. No, precisamente tiene que ver con el derecho de existir de Israel. Pero bueno, además dice cosas como que utiliza esa que en el fondo es un profundo antisemitismo, pero no los llamen antisemitas porque se ofenden. Dice que solamente los judíos hacen uso del antisemitismo, que lo utilizan como una acusación, y que quienes critican a Israel, pues ellos enseguida los atacan, y que los sionistas se apropian en exclusiva de la palabra antisemita. Y, en fin, un caso clarísimo de desinformación, acusa a los judíos de utilizarlo como propaganda victimista,
y que bueno, que ahí lo hemos denunciado. Pero bueno, en términos generales, como la información internacional se centra, como es lógico, mucho más en Ucrania y la invasión rusa, pues hemos estado un poco más, hemos tenido menos información desde Israel, pero bueno, estamos pendientes de las nuevas. Bueno, y seguiremos pendientes también de lo que nos ofrezcas para entonces, para la próxima edición de esta revista de Medio Oriente, y esperemos que para esa fecha estos ataques hayan finalizado y se haya llegado a un acuerdo clave, como decías, allí en Bielorrusia o donde sea que tengan lugar esas reuniones. Masa, te esperamos la próxima semana aquí en tu programa para que nos hables de esos asuntos. Aquí estaremos. Un abrazo grande. Gracias, y a los oyentes, por supuesto, también gracias por estar escuchándonos. También les recordamos la web de revista, revistamo.org.